Estudios de Torá Kabbalah. Hola, muy buen día. Que el Eterno los bendiga. Hoy vamos a estudiar ¿qué es la Torá? Es una pregunta que les ha invadido la mente a muchas personas desde el principio del mundo. Desde el principio de la humanidad, el ser humano, por su propia curiosidad, desea y anhela saber cuál es la verdadera forma o la manera correcta de llegar a Dios. Hay muchas y existen muchas religiones. Cada una de las entidades religiosas manejan sus doctrinas y manejan sus reglas, que cada una de ellas creen y aseguran que llevan al camino de la salvación. Cada una de las entidades religiosas piensan que cada uno de ellos tiene la verdad. Hoy en día, a nivel mundial, existen varias religiones que aseguran y afirman que han visto al llamado Jesús, a su llamado Cristo, a su llamado Jehová, y lo aseguran haberlos visto, e inclusive personas que aseguran haber visto a la madre de su Salvador, la llamada Virgen María. En sí es una incógnita que todo el mundo tendremos en nuestras mentes, porque nadie ha muerto y nadie ha resucitado para poder saber qué hay del otro lado de la vida. Pero lo que sí les puedo asegurar es de que para que usted y yo podamos encontrar la verdad, debemos indagar desde el principio de los tiempos. Vamos a cualquier Biblia que usted y yo tomemos y la abrimos en el primer libro que encontramos, que es el libro de Génesis, y lo abrimos en el primer capítulo y nos dice que en el principio creó el Eterno los cielos y la tierra. Y en el libro de Génesis capítulo 1 nos narra el inicio de la creación, que nos da en cualquier Biblia que usted tome 7 días de creación, que el Eterno lo hizo, y en el séptimo día Dios o el Eterno lo usó para reposar de toda la obra que había empezado a hacer. Entonces viene la pregunta: ¿de dónde vienen todos estos nombres y de dónde vienen todas estas religiones? Bueno, pues la pregunta, su respuesta es muy sencilla y se las voy a plasmar y a plantar en este día. Dios crea a un hombre y a una mujer en el principio de los tiempos. No les da un templo, no les da una entidad, no les da algo para que ellos lo puedan buscar. Simplemente había una comunicación directa que el hombre tenía con Dios. Cuando el hombre peca, ¿sí?, esta comunión que el hombre tiene con Dios se rompe y nosotros nos volvemos inmundos, y a eso se le llama el pecado original, que es el pecado de Adán y Eva. Transcurre el tiempo en el camino y ya empezamos con más historias, con la historia de Caín y Abel, con la historia de Noé y el arca, la historia de Abraham con Sara y su sobrino. Pero ¿qué es lo que pasa en ese momento? En ese momento tampoco existían ningún tipo de religiones. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros vamos buscando, no existían. Pero ellos pertenecían a una de las 12 tribus de Israel, que es la que usted y yo hoy en día conocemos como la tribu de Judá. Según su nacionalidad, a usted lo llamarán por ese nombre. Si usted es de México, lo llamarán mexicano. Si usted es de Estados Unidos, a usted lo llamarán estadounidense. Como ellos eran de la tribu de Judá, a ellos los llamaron los judíos. Y yo le hago a usted esta pregunta en este día para que reflexione. ¿Quiénes son los judíos? ¿Y qué papel ocupan en la tierra en este momento, en esta época? ¿Verdad? Esa es una pregunta
que nos lleva a reflexionar bastante en nuestras vidas. Porque hoy en día usted y yo creemos que el judaísmo es una religión, ¿verdad? Creemos que a lo mejor ser judío es una religión, pero ser judío es una nacionalidad que se le da al que nace en Palestina, en Judá. El que nace allá se le cataloga como judío. El que nace en Israel se le cataloga como israelita o hebreo. Son judíos los que nacen en Judá. Entonces ser judío no es una religión. Son personas libres de religiones que no buscan tener una doctrina con Dios, buscan tener una intimidad con Dios. Y usted se dará cuenta en todos los caminos de la Biblia, cuando los hombres de Dios hablaban con Él mismo, ninguno de ellos, plasmaba una doctrina. Mucha gente dice, sí, pero Moisés hizo la ley. Y eso es una mentira. Moisés no hizo ninguna ley. El Eterno Dios le dio una instrucción, no es la ley de Moisés. Porque yo les aseguro de que si Moisés, por su fuerza, por su intelecto, él hubiera hecho una ley, no hubiera durado hasta nuestros días. Pero como Dios mismo fue el que le dio esas instrucciones, permanecen hasta el día de hoy. Es una manera incorrecta que usted y yo digamos la ley de Moisés, porque no existe la ley de Moisés. En el hebreo es la instrucción divina, que es lo que hoy le estoy enseñando, que se llama Torah. En el principio la Torah ya existía, ¿sí? No había ninguna otra Biblia, solo era la Torah. Y Moisés, el Eterno se le reveló esos libros, tanto de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que esos compuestos de 4 libros se llaman la Torá, que es todos esos 4, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, todos esos 5 libros son la instrucción divina que el Eterno le da. ¿Por qué es instrucción? Porque la palabra Torá, traducida al español, no es ley, es instrucción divina. La palabra Torah es una instrucción. Entonces no había otra Biblia, no existía la Biblia, solo existía la instrucción de Dios, un manual de vida para que usted y yo, cuando erremos, cuando pequemos, tengamos a dónde ir y sabramos que hay un Dios maravilloso que nos espera y nos perdonará en cualquier momento que nosotros pequemos. Aun cuando viene el Mesías a la tierra, que ese Mesías también tiene su nombre original, que lo estudiaremos más adelante. Cuando el Mesías viene a la tierra, Él no viene a fundar iglesia. Él viene por un solo propósito: salvarnos a usted y a mí del pecado y de la inmundicia en el que hoy en día vivimos. Y usted se preguntará, pero si el Mesías vino a hacer todo eso, ¿por qué hoy en día aún siguen habiendo violaciones, robos y asesinatos? Porque aunque Él vino a darnos la salvación, esa salvación es individual y cada quien la tomará. Pero el que desea salvarse y sea puro de corazón, tomará esa salvación y la aplicará para su estilo de vida. Hoy en día usted y yo podríamos estar muertos, pero estamos vivos por gracia. La palabra gracia ha sido muy mal interpretada a través de los años, porque la gente cree, o las entidades religiosas piensan, que la palabra gracia es hacer lo que se me dé la gana, pero están muy equivocados. La palabra gracia significa que aunque yo peque 10,000 veces, el Eterno me perdonará 10,000 veces el mismo pecado. Eso significa gracia. Gracia no es que yo ya no vivo bajo una ley, que acabamos de decir que no se dice ley, se dice instrucción divina. Entonces gracia no es que yo ya no vivo bajo la instrucción divina del Antiguo Testamento. Gracia no es que Dios vino a abolir el Nuevo Testamento. Eso no es gracia. Eso se lo enseñó la religión. Entonces, ¿qué es gracia? Gracia es misericordia, es benevolencia, es bondad. Es que cuando usted peca y usted se arrepiente en el mismo instante, Dios lo perdona. Eso es de gracia. Gracia es que aun si yo merecerlo, el Eterno me da la salvación.
Por eso se dice que nosotros somos salvos por gracia. No la merecemos. Pero el Eterno, en su inmensa compasión y en su inmensa misericordia, se acordó de usted y de mí. Y se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y hoy en día nosotros vamos a su presencia y tenemos un libre acceso. En los tiempos antiguos del Antiguo Testamento, un solo hombre podía entrar al cuarto del encuentro o al lugar santísimo. Un solo sacerdote al año podía entrar. Pero hoy en día, por esa misma gracia que el Mesías vino a morir por usted y por mí, nosotros tenemos el libre acceso. No necesitamos que alguien vaya por nosotros al lugar santísimo. Nosotros nos arrodillamos y nosotros mismos vamos al lugar santísimo. No necesitamos que alguien me imponga mano para yo quedar sano. Yo mismo puedo orar por mi sanidad. Yo no necesito que venga el profeta y me profetice lo que va a pasar. Yo mismo puedo ir y buscar la profecía en la intimidad que yo tengo con Dios. Eso es gracia. Eso es vivir en gracia. Es ser una persona independiente con el Eterno. Es ser una persona uno solo, unido en comunión y en gracia con nuestro Padre Hashem, con el Eterno, con el Santo bendito sea. Es ser uno solo. No es ir que alguien me imponga una mano, que alguien ore por mí, que alguien haga las cosas por mí, que alguien me haga una liberación, que alguien me haga cierta sanidad, que alguien me profetice. Eso es aún vivir esclavo, con cadenas y grilletes, que aún pensamos que necesitamos ir donde alguien más para que me haga las cosas que yo no puedo hacer. Es prácticamente como cuando es proféticamente hablándolo desde el hebreo, como cuando un hombre se consigue a una prostituta. Es técnicamente igual y gemátricamente es igual, se parece mucho. Nosotros no debemos hacer ese tipo de cosas. Nosotros lo que debemos hacer es nosotros mismos ir y buscar la intimidad con Dios. Nosotros mismos ir y tener un encuentro genuino con Dios. No que un demonio se manifieste, es que Dios se manifieste en mi vida. Si yo estoy pasando por una calamidad, por un momento difícil en mi vida, saber que si yo doblo rodillas, en ese mismo instante el Eterno obrará, me oirá por gracia, por misericordia, y Él solucionará todos mis problemas, claro, en su debido tiempo. Entonces, ¿cómo inicia la Torá? La Torá ya existió desde que Dios creó a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque en el libro de Lucas, en el libro de Juan capítulo 1 me dice que el verbo era Dios y que el Eterno estaba aquí desde el principio del mundo. O sea, la Torá ya existía desde antes que usted y yo existiéramos. Desde que Dios creó cielos y tierra, la Torá ya existía y el Eterno ya la tenía para entregárnosla. Hoy en día han hecho las traducciones en diferentes versiones. Existen Biblias de Jerusalén, latinoamericana, Biblia Reina Valera, Biblia Nueva Traducción Viviente, entre otras. Existen varias traducciones que el humano, en su afán de que la persona busque y conozca más de las Santas Escrituras, ha prolongado y ha creado más versiones de la Biblia, que obviamente es una sola. Y yo le devuelvo y le hago a usted una pregunta. Si usted llegase a morir y yo quiero saber su biografía, ¿a dónde tengo que ir? Y la respuesta es muy fácil y sencilla. Yo tengo que ir a su casa, a su tierra, con su parentela, con su familia, a preguntar todo acerca de usted. Y hoy en día nosotros nos equivocamos y nosotros creemos que aquí en Latinoamérica tenemos la verdad, tenemos la revelación y tenemos todo lo que necesita saber un ser humano para poder tener una intimidad con el Eterno, con Dios. Pero eso no es así. Si usted quiere conocer la verdad para ser libre de todas sus ataduras físicas y mentales,
usted y yo lo que necesitamos es ir a la fuente. ¿Dónde se originó todo? ¿Dónde empezó todo? Y nosotros volvemos al sitio donde empezó todo. ¿Y dónde es que empezó todo? En Israel. Ahí nació Yeshua, el Mesías. Vamos allá, estudiamos y averiguamos todo. Y va a ver a usted y yo cómo se nos caen muchas escamas de los ojos, porque estamos ciegos de una verdad. Estamos ciegos porque hoy en día la iglesia a nivel mundial nos pinta un cuento que no tiene nada que ver con la realidad de nuestro Mesías, ni de lo que es el mismo Dios con su exactitud. Se cuenta que hace muchos años hubo un emperador llamado Constantino, que Constantino marcó el tránsito del mundo antiguo en la época medieval. Constantino gobernó el imperio de Roma durante 30 años aproximadamente, hasta que él murió en Nicodemia el 22 de mayo del año 333 después del Mesías. Él fue fundador de Constantinopla, en la que era la antigua ciudad griega de Bizancio. En la iglesia ortodoxa se le venera como un santo, y la iglesia romana lo considera un gran benefactor de los cristianos, religión que legalizó. Promulgó un edicto de tolerancia en el año 313, que es un edicto de Milán. Este emperador llamado Constantino, una vez de que muere nuestro Mesías, él toma la Torá, los rollos antiguos, y él llama a un hombre para que le haga la traducción de toda esa escritura, de todo ese testamento. Cierto hombre, al no saber cómo traducir nombres kadosh, nombres santos, le colocaron según su entendimiento. Y hoy en día al que usted conoce como Jesús es un nombre cambiado, que no es el nombre correcto que se le debió poner, ni es el nombre correcto que se le da en Israel. Usted se preguntará, ¿pero por qué, si los judíos son la verdad y tienen la verdad y son el pueblo escogido por Dios, por qué los judíos entonces no creen en Jesús? Y la respuesta es muy fácil y sencilla: porque no existe, nunca existió un Jesús. Y entonces, ¿de qué Mesías estamos hablando? Usted y yo estamos hablando del Mesías llamado Yeshua, que él sí existió, que era un hombre con carácter, un hombre fuerte, un hombre firme, un hombre que no vino a abolir la Torá, que él vino a hacer que se cumpla la Torá aquí en la tierra, que a él no le temblaron las piernas para morir por usted y por mí en el madero, que él murió pese aún sabiendo que usted y yo hoy en día estaríamos pecando, y que las generaciones futuras aún estarían inmundas de tanta delincuencia y de tanta miseria, y aún así él decidió morir porque él es la luz del mundo, y él sabía que si él no moría, nadie más iba a morir por nosotros. Aún sabiendo todo nuestro mal, él decidió morir por nosotros. ¿Y cómo se llama ese hombre? Ese hombre no se llama Jesús. Ese hombre se llama Yeshua, que es el nombre original de los judíos. Esto solamente es que usted razone y que usted piense un poco. ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? Porque nunca existió. Porque ese es un cuento que inventó Constantino. Jesús lo inventó Constantino. Eso es un nombre propio de Roma. ¿Quiénes mataron al Mesías? Los romanos. Le pusieron clavos en las manos, lo subieron a un madero y lo sacrificaron a muerte. Los romanos, los que hoy en día se hacen llamar la primera iglesia fundada por el Cristo, según ellos. Es una mentira. Es una total mentira. El Mesías, nuestro Yeshua, no vino a fundar nada, porque lo que estaba fundado ya se fundó cuando el Eterno le dio las instrucciones a Moisés. Ya estaba todo hecho. Él no vino a hacer nada. Él solo vino a hacer cumplir la Torá, que él tenía que morir por nosotros. Él no vino a crear una nueva religión. Él no vino a pelear. Él no vino a crear una nueva iglesia. Él no vino a hacer eso. Lo que pasa es que nosotros creemos esos cuentos porque escuchamos mucho,
pero leemos muy poco. Porque si usted y yo indagáramos en las Sagradas Escrituras, nosotros nos diéramos cuenta que lo que realmente nos dice la iglesia y lo que nos dice la Biblia son dos cosas realmente opuestas. Nos falta mucho leer. No leemos, escuchamos lo que nos cuentan, lo que nos dicen acerca de Dios, pero no tenemos ni un encuentro con Dios, ni mucho menos tomamos la Biblia para leerla. Si es así, usted y yo nos diéramos cuenta quiénes fueron los que mataron al Mesías y que hoy en día se hacen llamar una potencia mundial y la primera y única religión que hay. Pero Yeshua era hebreo, Yeshua era judío, nació y murió en su tierra, no murió en Roma ni nació en Roma. No existe un Salvador romano, no existe un Dios romano. El único Dios que existe, el que habita en los cielos, es el Dios hebreo, el Dios del que habla la Biblia. La Biblia nunca dice y habla que Roma es la ciudad escogida, jamás. Jamás usted encontrará un versículo que avale que Roma hizo algo bueno en los tiempos antiguos, jamás. Eso nunca lo encontrará, pero sin embargo encontrará varios versículos de referencia acerca y que apoyen de que el pueblo escogido por Dios es el pueblo de Israel y el pueblo judío. Y los judíos son hombres protegidos por el escudo del Eterno. Eso lo encontraremos en cualquier Biblia y en cualquier capítulo y en cualquier versículo de los libros de la Biblia. Porque esa es la verdad. Y empezaron a hacer traducciones. El ser humano en toda su humanidad carnal empezó a hacer traducciones de la Biblia y empezaron a cambiarle el nombre. Y hoy en día todo el mundo a nivel mundial al Mesías le llaman Jesús, pero es una traducción errónea. No se llama Jesús. No se llama Jesús. No se llama Cristo. Esas son ofensas al nombre verdadero de Dios. No se llama Jehová. Jehová no es su nombre. El Dios Todopoderoso, cuando se le presenta a Moisés y Moisés le dice: Padre, ¿en nombre de quién voy a ir? El Eterno le dice a Moisés: Moisés, diles que yo soy el que soy y seré el que quiera ser. Basta, se acabó la respuesta. Y al buen entendedor, muy pocas palabras. No hay un nombre que lo defina a Dios. O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Que no existe un nombre para Dios? No, no existe un nombre para Dios. Nuestro Dios es tan grande, nuestro Dios es tan magnífico, nuestro Dios es tan inmenso que no hay un solo nombre que abarque todas las virtudes que Él es. No hay un Dios no existe un nombre para Dios que lo describa a su totalidad. No existe. Por eso le llamamos de cariño el Eterno, el que era, el que es y el que ha de venir. No existe un nombre de Dios. Existen atributos para Dios. ¿Y cuáles son esos atributos? El Dios de los ejércitos, Adonai Sebaot. El Eterno proveerá, Adonai Jireh. El Eterno es mi pastor, Adonai Roí. El Eterno fuerte y valiente, Adonai Gibor. Y esos son atributos que nosotros le damos a Dios. No hay ningún atributo que diga su nombre verdadero. No existe un nombre para Dios. No hay un nombre de Dios. No lo tiene. Dios no tiene nombre. Eso es lo que lo hace tan interesante. Y es un Dios tan misterioso, para que cuando yo vaya a su presencia, Él se me revele y Él me dé de los tesoros de su trono y me dé a conocer y me dé la revelación necesaria que yo necesito para salir de las tinieblas a su luz. Es por eso que yo les digo en este día: no existe un nombre, el nombre de Dios, no existe. Lo único que Él tiene como referirnos a Él son atributos que nosotros le damos. Pero de cariño, tanto los judíos como algunas personas que estudian Torah le decimos el Eterno. Es de puro cariño, porque Él es, Él fue y Él es quien vendrá por nosotros en algún momento.
Me alegra haberles compartido en este día este pequeño estudio y espero que Dios haya abierto sus ojos, que usted se haya dado cuenta que qué es la Torá, que la Torá no es brujería, que la Torá no es algo satánico ni algo del diablo, sino todo lo contrario. La Torá es aquellos rollos que Dios le dio a Moisés y que por desgracia de nosotros, Constantino los manipuló y los tradujo erróneamente. Que ninguna Biblia traducida al español se asemeja a lo que realmente dice la Torá, porque todo está mal. Toda la Biblia está mal. La Biblia que usted y yo conocemos, latinoamericana, Reina Valera, entre otras religiones, están mal. No es el nombre correcto de Dios y las historias están muy, pero muy transgiversadas. La Biblia se contaminó, lastimosamente. Pero hoy en día, usted y yo tenemos otros medios para poder acceder a la verdad. Y mediante este audio, usted puede darse cuenta que existe una verdad que nos han tenido oculto las religiones por muchos años. Y que esa verdad se llama Torá. Y la Torá es la verdad, es la luz y es el camino que yo debo seguir en este mundo para no perderme. Y esa es la solución a todo mi estilo de vida del cual usted y yo queremos cambiar. Espero que este mensaje y que este estudio les haya servido de algo y que no solamente se quede en la mente, sino que usted haga algo para que todo el mundo se entere qué es la verdad y quién es la verdad y cómo es que todas las religiones del mundo nos han puesto una cinta en los ojos para no poder ver más allá de lo que ellos nos dicen. Así que espero que haya sido de gran bendición y espero que usted también haga algo para que no todo quede ahí, sino que muchas personas como usted y como yo podamos salir de la ignorancia y podamos ir y defender a un Dios vivo, a un Dios que nunca nos lo han contado, que es nuevo para nosotros, pero que ese Dios existe y que ese es el Dios que nos ha mantenido oculto por muchos años. Llevarejeja, Donai Bellimereja, Yara Donai Panabeleja, Bijuneca, Guisa Donai Panabeleja, Bellasem Leja Shalom, Beshemu et Shemi al Banei Israel Bani al Barejem.